Suegro, si no es una molestia, esa soledad tan profunda que siente, déjeme acogerla. Yo misma no imaginaba que diría algo así, pero en ese instante simplemente no pude ignorar la mirada devastada de un hombre de 68 años, mi suegro. Yo con mis 46 años, una nuera decidiendo acoger la soledad no de mi esposo, sino del padre de él. Mirando hacia atrás ahora, parece que el comienzo de todos aquellos sucesos tan arriesgados e intensos fue un simple y casual cruce de miradas. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, me gustaría pedirles su apoyo, que no cuesta nada. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta y activen las notificaciones. Y ahora, vamos a la historia. Tengo 46 años. Me casé con mi esposo hace más de 20 años. Cuando yo tenía poco más de 20, él es 5 años mayor con 51. Y mi suegro, el señor Arturo, cumplió 68 este año. Mi suegra, una mujer de una bondad inmensa, falleció hace 5 años, víctima de un cáncer. Desde entonces mi esposo y yo lo trajimos a vivir con nosotros. Todos me llamaban santa, una nuera ejemplar, diciendo que ya no existían mujeres como yo. Mal sabían ellos que por dentro mi alma estaba en cenizas, consumida por un fuego que ardía lentamente. Mi esposo era un completo extraño para mí, 20 años compartiendo la misma cama, pero entre nosotros no había calor, diálogo o cualquier tipo de conexión. Nuestra relación se resumía a una esposa que cocina, lava y pide dinero, y un esposo que se irritaba con todo eso. Aquella noche no fue diferente. Apenas llegó del trabajo mi esposo, Carlos, se tiró en el sofá de la sala sin siquiera quitarse los zapatos y buscó el control remoto. Sus ojos estaban pegados en el canal de pesca. Carlos, hoy vence la factura de la tarjeta. ¿Transferiste el dinero del mes? Sin desviar la mirada de la televisión, respondió, se me olvidó. Lo mando mañana. Dejé de lavar los platos y me quité los guantes de goma. Me sequé las manos en el delantal, soltando un suspiro pesado. Mañana no, necesito que lo mandes hoy. Si no se paga hasta hoy, entran intereses. Solo entonces me miró con la expresión de quien ve al insecto más molesto del mundo. Está bien, ya dije que lo voy a mandar. ¿Qué insistencia? ¿Y tú? ¿Por qué solo hablas de dinero? ¿Tienes idea de cuánto me mato trabajando allá afuera para ganar esta plata? Sentí un nudo en la garganta. Ese dinero que él decía ganar con tanto esfuerzo, la mitad se iba para sus viajes de pesca de fin de semana. Cuando iba a pescar, se quedaba fuera por 2 o 3 días. Volvía a casa oliendo a pescado y solo dormía. Si intentaba conversar, me cortaba, diciendo que estaba cansado. Lo que me salvaba, de cierta forma, era la presencia de mi suegro. El señor Arturo era un hombre de pocas palabras, muy distinguido. Siempre que Carlos y yo discutíamos, él se retiraba discretamente a su cuarto o fingía no oír, mirando hacia el jardín. Mi niña, la cena estuvo deliciosa, dijo él esa noche con su voz suave al terminar de comer. De nada, suegro. Descanse bien. Carlos ya roncaba en el sofá de la sala. El señor Arturo se fue a su cuarto mientras yo limpiaba los platos, lamentando mi suerte. Me casé tan joven, sin hijos, y esta era la vida que llevaba. Sí, no teníamos hijos. Carlos nunca quiso. Con el tiempo dejó de verme como mujer. Ni recuerdo la última vez que tuvimos intimidad, si fue hace 1 año o 3. Por la noche en la cama, él siempre se volteaba hacia la pared y roncaba. En esa cama matrimonial enorme, yo siempre estaba sola. Pensar en eso me trajo lágrimas a los ojos. Fue entonces que Carlos, que dormía en la sala, se levantó de repente, se puso algo de ropa y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A los del club de pesca llamaron, abrieron la compuerta de una presa. Voy a quedarme hasta el fin de semana, no me busques. Y así salió con una bolsa de pesca al hombro pasada la 1 de la mañana. Mirando la sala vacía, no sentí rabia, sino un vacío inmenso. ¿Sabes qué? Mejor así. Al menos no tendré que dormir sintiendo ese olor a pescado. Intenté consolarme con ese pensamiento y me fui al cuarto. El silencio en la casa era roto solo por el tic-tac del reloj y, ocasionalmente, por la tos baja de mi suegro en el cuarto de al lado. A la mañana siguiente la casa estaba extrañamente silenciosa.
Era irónico cómo la ausencia del ronquido fuerte de Carlos traía tanta paz. Me levanté temprano y preparé el desayuno para mí y para el señor Arturo. Hice un caldo de pollo bien calientito. Normalmente con las quejas y reclamos de Carlos sobre la comida, yo apenas sentía el sabor de lo que comía. Sin él, era un alivio. Suegro, el desayuno está en la mesa. Él salió de su cuarto. Buenos días, mi niña. Siéntate también. Comimos en silencio. Era un silencio un poco extraño, pero 1000 veces mejor que la tensión cortante de cuando Carlos estaba presente. Fue el señor Arturo quien rompió el hielo. Carlos se fue a pescar de nuevo, ¿verdad? Sí. Salió de madrugada. Dijo que la gente del club llamó. Él dejó la cuchara y me miró con una mezcla de disculpa y compasión. Tú pasas por tantas cosas, mi niña. Me siento tan culpable. Forcé una sonrisa. No se preocupe, suegro. Él es un adulto. No sirve de nada que intente detenerlo. Fue mi elección casarme con él, así que tengo que lidiar con las consecuencias. Ese muchacho es mi culpa que sea así. Un pésimo ejemplo de padre, suspiró profundamente. Yo sabía a qué se refería. Cuando mi suegra Isabel vivía, el señor Arturo era un esposo y padre maravilloso. Desde que me casé, lo veía llegar a casa trayendo pan dulce o churros, las cosas que a ella le gustaban. Los fines de semana, caminaban de la mano por el parque del barrio. Aún recuerdo cómo le preparaba caldo con tanto cariño y se lo daba en la boca cuando ella enfermó. Carlos creció viendo todo eso, pero no aprendió ni una pizca de la amabilidad de su padre. Al contrario, hasta se burlaba, diciendo que su padre era un mandilón. Después del desayuno, empecé a lavar los platos. Sentado en el sofá de la sala, leyendo el periódico, el señor Arturo me llamó en voz baja. Mi niña, ¿estás ocupada? ¿Tendrías un momentito? Claro, suegro, ¿qué necesita? El foco de mi cuarto se quemó. Intenté subirme a una silla para cambiarlo, pero me temblaron las piernas. ¿Podrías sostenerme la silla? Claro. ¿Pero por qué no me llamó antes? Es peligroso que usted haga eso solo. Yo misma podría haberlo cambiado. Me quité los guantes y los seguí a su cuarto. Él tomó un banquito plegable y subió con cuidado. Estoy sosteniendo firme, suegro. Con calma, sin prisa. Al intentar abrir la lámpara del techo, perdió el equilibrio y exclamó mopa. Tambaleándose hacia atrás. Suegro. En un susto, lo abracé por la cintura para sostenerlo. Él, también asustado, apoyó las manos en mis hombros para no caer. En ese instante nuestros rostros quedaron muy cerca. Sentí un olor suave y agradable a jabón, nada parecido al olor a alcohol, cigarro y sudor que sentía en Carlos. Mi rostro se calentó. No entendía por qué estaba reaccionando de esa manera. Ah, mi niña, discúlpame. Este viejo imprudente. No fue nada, suegro. ¿Está usted bien? ¿No se lastimó? ¡Qué susto! Nos apartamos rápidamente. Estoy bien, estoy bien. La vejez es una lata, dijo riendo para disimular. Deje que yo lo haga, suegro, por favor. Yo soy más alta. Tomé el foco nuevo de su mano y subí al banquito. Mientras yo cambiaba el foco de puntillas, él sostenía el banquito con firmeza detrás de mí para que no me cayera. Listo, suegro. Al bajar sentí que el toque de sus manos ásperas y secas, dándome apoyo, transmitía una seguridad que nunca había sentido en los 20 años con mi esposo. Mi corazón empezó a latir de una forma extraña. Incluso después de salir del cuarto, mi corazón no se calmaba. Me senté en el sofá de la sala y bebí un vaso de agua tratando de calmarme. ¿Qué estoy pensando? Me volví loca. Es mi suegro, el padre de mi esposo. Sacudí la cabeza intentando alejar esos pensamientos. Pero el olor suave a jabón, el toque cuidadoso de sus manos y la firmeza con que sostuvo el banquito para mí no salían de mi cabeza. Esa tarde fui al mercado y preparé la cena. Con Carlos fuera, sentí ganas de hacer algo especial para mi suegro. A mi esposo no le gustaba el pescado, así que raramente lo cocinaba. Recordé que al señor Arturo le encantaba la sopa de mariscos.
Preparé una sopa bien surtida y también un poco de ensalada de pollo que le fascinaba. Suegro, la cena está lista. Él salió del cuarto y al ver la mesa puesta, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Pero qué es todo esto? No es mi cumpleaños, mi niña. Solo quise hacer algo que a usted le gusta. Ya que Carlos no está, al menos nosotros podemos comer bien. Se sentó y en silencio comenzó a comer. Después de la primera cucharada de sopa, cerró los ojos por un momento. ¡Qué delicia! Sabe como la que hacía tu suegra. Aquello tocó mi corazón. ¿La extraña? Mirando a un punto lejano, sonrió débilmente. Claro que sí. Todos los días. Antes de dormir, cuando me despierto a ella le encantaba la sopa de mariscos. Se despertaba hasta de madrugada para comer un poco. Empezó a contar historias sobre ellos, cómo se conocieron, las dificultades que pasaron al principio, viviendo en una casita sencilla en las afueras de Guadalajara, la alegría cuando Carlos nació. Yo oía en silencio. Eran historias de amor de mis suegros que nunca había oído de Carlos. El señor Arturo era un verdadero romántico y su rostro se iluminaba al hablar. Carlos, mientras su madre vivía, dio tantos problemas. Después de que ella se fue, se convirtió en un extraño. Su voz se volvió amarga. Él formó una familia, debería tener responsabilidad. Vio cómo vivió su padre, pero prefiere pasar el tiempo fuera pescando. Lo siento mucho por ti, mi niña. Es mi hijo, pero no tengo cara para mirarte. No pude decir que todo estaba bien. Solo miré sus manos arrugadas. Con mi suegra fallecida y su único hijo actuando de esa manera, cuán solitario debía sentirse. En ese momento vi mi propia soledad reflejada en la suya. Mi abandono por parte de mi esposo y el abandono de él por parte de su hijo eran tan parecidos. Después de la cena, mi suegro se retiró más temprano de lo normal. Gracias por hoy, mi niña. Estuvo todo delicioso. De nada, suegro. Que tenga una buena noche. Arreglé la cocina y me fui a mi cuarto. La cama vacía parecía más grande y más fría que nunca. Ninguna llamada, ningún mensaje de Carlos. Debe estar bebiendo con sus amigos en el lago. Si pescó algo ya es ganancia, pensé con una sonrisa amarga. La noche avanzaba. Daba vueltas en la cama sin poder dormir. Ya pasaban de las 2 de la mañana. Con sed, salí del cuarto para beber un vaso de agua. La sala estaba oscura, la casa en un silencio sofocante. Sin Carlos no había ronquidos. Fue cuando oí un sonido extraño viniendo del cuarto de mi suegro. Al principio creí que era mi imaginación, tal vez una tos, pero el sonido era claro. Una rendija de luz, probablemente de una lámpara de noche, se escapaba por debajo de la puerta y de adentro venía un llanto contenido, desesperado. ¿Qué está pasando? Se sentirá mal. Mi corazón se heló. Con su edad, podría ser un problema del corazón. El miedo me dominó. Sin pensar, me acerqué a la puerta de su cuarto y entonces oí algo que no debería haber oído. No era el gemido de alguien con dolor físico. Era el lamento profundo y reprimido de un hombre, el llanto de 5 años de soledad acumulada. Entre los sollozos, le oí llamar a mi suegra fallecida. Mi amor, sentí que la sangre se me helaba. No era posible. Mi suegro, extrañando a mi suegra, estaba solo en su cuarto de esa manera. Aquel sonido, aquel lamento era la más pura expresión de soledad y anhelo. Me quedé paralizada, sin saber a dónde mirar, fijando la vista en el suelo. Sabía que tenía que irme de allí, pero mis pies no se movían. Finalmente oí un suspiro largo, profundo y resignado, como si todo hubiera terminado. Solo entonces recuperé los sentidos, me tapé la boca para no hacer ruido y corrí a mi cuarto. Mi corazón latía descontroladamente. Mis manos temblaban tanto que casi tiré el vaso de agua. Me lancé a la cama y me cubrí con el edredón, el rostro ardiendo de vergüenza. ¿Qué he oído? Acabo de presenciar la soledad desesperada de mi suegro. La confusión se apoderó de mí, pero lo que más me perturbaba era que extrañamente no sentía miedo o repulsión. Al contrario, el primer pensamiento que me vino fue, cuánto debe haber sufrido, cuánto la debe extrañar para llegar a este punto.
Hacía 5 años que mi suegra había fallecido. ¿Cómo soportó esa soledad por tanto tiempo? Y Carlos, su propio hijo, ignoraba completamente el sufrimiento de su padre, viviendo su vida como si nada importara. El sonido desesperado que oí parecía el grito de dolor de su alma. Y esa soledad era tan parecida a la mía, abandonada por años por un esposo que me trataba como una mera empleada. Esa noche no pude pegar ojo. Amaneció con la cabeza doliéndome por no haber dormido. Sabía que tenía que preparar el desayuno, cumplir mi papel de nuera. ¿Cómo voy a mirar al señor Arturo? Mi corazón latía fuerte. Intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, y puse la mesa. Sentí náuseas, pero me forcé a continuar. Poco después, él abrió la puerta de su cuarto. No tuve el valor de mirarlo a los ojos. Lo saludé mirando al suelo. Buenos días, suegro. Ah, buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien? Su voz estaba un poco ronca y él parecía ansioso también. No me miraba directamente. ¿Sabrá que estuve en la puerta anoche? Una idea terrible se me ocurrió, pero la aparté. Imposible. Estaba oscuro y él estaba dentro del cuarto. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro como el día anterior. Pero la atmósfera era completamente diferente. Un silencio incómodo flotaba en el aire, roto solo por el sonido de los cubiertos. Apenas tocó la comida, tomó 1 o 2 cucharadas del caldo y enseguida dejó la cuchara. ¿No va a comer? ¿No tiene apetito? No, no es eso. Es que no dormí bien esta noche. Tengo el estómago un poco revuelto. Se levantó apresuradamente. Voy a descansar un poco en el cuarto. No te preocupes por el almuerzo. Pero, ¿no se siente bien? ¿Quiere ir al médico? No es necesario, estoy bien. Es solo cansancio. Un descanso lo arreglará. Se apresuró hacia su cuarto. Su figura de espaldas parecía la de un niño asustado, con miedo de que su secreto fuera descubierto. Quité la mesa con un suspiro profundo. Debería actuar con normalidad, fingir que nada pasó, pero estoy nerviosa y él parece estarlo notando. Durante todo el día, el señor Arturo no salió del cuarto. A la hora del almuerzo, toqué a su puerta pensando en llevarle una sopa. Suegro, necesita almorzar. Pero desde adentro oí solo una respuesta débil. Estoy bien, sin hambre. Llegó la hora de la cena. Intenté ser más animada para romper el clima pesado. Suegro, vamos a cenar. Calenté la ensalada de ayer e hice una sopa de frijol que a usted le encanta. Después de un rato la puerta se abrió, pero el rostro del señor Arturo estaba demacrado, los ojos hundidos. ¿Qué habría pensado encerrado en el cuarto todo el día? Mi niña, de verdad estoy sin hambre. Puedes comer tú sola. Intentó volver a su cuarto, pero no aguanté. Sentí una opresión en el pecho. Está así por lo de anoche, con miedo de que yo me haya dado cuenta. Se está castigando sin comer, encerrado en el cuarto. Un día entero sin comer, atormentado por la vergüenza y el miedo de que su nuera lo supiera. No podía seguir ignorando su soledad y su sentimiento de culpa. Si seguía así, algo terrible podría suceder. Suegro, espere. Sostuve su brazo cuando intentaba entrar al cuarto. Se asustó como si hubiera recibido una descarga eléctrica y trató de soltarse. ¿Qué pasa, mi niña? Suéltame, por favor. Suegro, necesito hablar con usted. Lo miré directamente a los ojos. Por mi expresión, pareció entender de qué se trataba y se quedó paralizado. Con la voz temblorosa, finalmente dije. Sus ojos temblaban de pavor. Suegro, anoche lo oí sufriendo sin poder dormir. Apenas terminé la frase, su rostro se puso pálido. Se tambaleó como si fuera a desmayarse. ¿De qué estás hablando, mi niña? Su voz fallaba. ¿Está usted enfermo? No almorzó y su rostro está tan demacrado. Deberíamos ir al hospital. Estaba genuinamente preocupada por su salud, pero él entendió mis palabras de otra forma. La expresión sufriendo lo llevó directamente a su desesperación de la noche anterior. Se cubrió el rostro con las manos, casi cayendo. Soy una basura, un monstruo.
Hacer que mi nuera presencie una cosa de esas. Soy un animal. Empezó a llorar como un niño. Ver esa escena me partió el corazón. Carlos, su hijo, andaba por ahí divirtiéndose, sin tener la menor idea del dolor y la soledad de su propio padre. En esa casa, yo era la única que lo sabía. Me acerqué a él y me arrodillé. Suegro, no es vergonzoso. ¿Qué? No es vergonzoso. No puedo imaginar todo lo que usted siente, pero puedo hacerme una idea de lo difícil que ha sido, de lo solitario que se siente. Con mis palabras levantó la cabeza. Sus ojos rojos me miraban. Había en ellos vergüenza, pero también una carencia profunda, un anhelo de atención y comprensión que nunca recibió de su hijo. Y en esos ojos vi mi propia soledad. Yo también me siento sola, suegro. Las palabras salieron sin que me diera cuenta. Mi esposo no me ve como mujer. Después de más de 20 años de casada, soy solo la persona que cocina, lava la ropa y cuida el dinero. Al igual que usted, muchas noches lloro sola. Mi confesión lo dejó conmocionado. Mi niña. Cuán solitario se ha sentido usted, qué difícil ha sido. Cuánta falta le hace mi suegra. Sin darme cuenta, empecé a llorar y tomé su mano. Era una mano envejecida y áspera, pero extrañamente cálida. Él no dijo nada, solo apretó mi mano de vuelta, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ah, él es como yo, tan terriblemente solitario como yo. Ese pensamiento nos unió de una manera innegable. De repente intentó soltar mi mano y levantarse. No, esto está mal. Perdí el juicio. Delante de mi nuera, vete a tu cuarto. Intentó alejarme, pero no solté su mano. No podía. No puedo dejarlo solo de nuevo en esa soledad. Alguien, aunque sea yo, necesita entender su dolor. En ese momento, no sé si era lástima o si mi propia soledad me hacía buscar amparo en cualquier persona. No entendía mis propios sentimientos. Suegro, si no es una molestia si yo sirvo. Me miró conteniendo la respiración. Esa su soledad tan profunda, deje que yo la acoja. Apenas terminé de hablar, se quedó inmóvil. Al encontrar su mirada, sentí que mis piernas flaqueaban. Mi niña, ¿qué estás diciendo? Voy a aliviar su soledad. Lo que mi suegra hacía por usted, lo que mi esposo no hace por mí. Yo estaré a su lado. No sabía lo que estaba diciendo. Era como si un instinto me moviera, una necesidad de salvar a ese hombre solitario y quizás de salvarme de ese vacío que me consumía. Él se quedó en silencio por un largo tiempo solo mirándome. En sus ojos había una mezcla de shock, culpa y el deseo triste e inevitable de un hombre. Me levanté lentamente y di un paso hacia su cuarto. Suegro. Tomé la manija de la puerta. Como si estuviera hipnotizado, me siguió dentro del cuarto. Clic. El sonido de la puerta al cerrarse pareció resonar más fuerte de lo normal. El cuarto estaba oscuro, pero la luz débil de la luna que entraba por la ventana era suficiente. En ese momento olvidé que era una nuera y que él era mi suegro. Solo había un hombre terriblemente solitario y una mujer aún más solitaria en esa habitación. Con las manos temblorosas, me abrazó por los hombros. Sentí su calor envolviéndome. Un calor que nunca había sentido de Carlos. Un calor cuidadoso pero intenso. Mi niña, ¿estás segura? Lo estoy. Escondió el rostro en mi hombro y lloró como un niño. Perdóname. Perdóname, mi niña. No, suegro. Yo entiendo. En su abrazo yo también lloré liberando 20 años de tristeza acumulada. Nos quedamos allí abrazados, llorando por un largo tiempo. No sabíamos si aquello era pecado o consuelo. Solo el calor de tener a alguien cerca, la certeza de tener a alguien que me entendía, nos consumió. No sé cuánto tiempo pasó. Secando las lágrimas del otro, cuidando las heridas del otro, confirmando el calor del otro, cruzamos una línea que no deberíamos. En esa soledad profunda, no pudimos evitar aferrarnos el uno al otro. Cuando recuperé la conciencia, el cielo afuera ya clareaba. La luz del alba iluminaba débilmente el cuarto. Estábamos sentados en silencio en el rastro de la intensidad de la noche pasada. Un silencio pesado se instaló en el rostro de mi suegro.
El calor de la noche anterior había sido reemplazado por un profundo remordimiento y culpa. Actué peor que un animal, mi niña. No, no me perdones. Soy un monstruo. Se cubrió la cabeza con las manos, atormentado. Arreglé mi cabello desgreñado y respondí en voz baja: suegro, yo no me arrepiento. Mis palabras firmes lo hicieron levantar la cabeza. Anoche, después de mucho tiempo, sentí que era necesaria para alguien. Gracias a usted, sentí que aún no soy inútil, que puedo ser un consuelo para alguien. Mi niña. Este es nuestro secreto. Usted y yo estábamos simplemente muy solos. Nadie nos entendía. Así que no se sienta culpable. Acaricié su rostro. Sentí su barba incipiente en mi palma. Miré alrededor del cuarto. Como si nada hubiera pasado, recompusimos nuestros corazones rotos. Esa mañana desayunamos juntos como de costumbre. Había una cierta incomodidad, pero ya no la atmósfera sofocante del día anterior. En su lugar, había una complicidad silenciosa, el tipo de lazo que une a personas que comparten un secreto profundo. Mi suegro, a partir de ese día, recuperó visiblemente la vitalidad. Sus ojos antes hundidos volvieron a brillar y volvió a comer bien. Su manera de tratarme se volvió aún más cariñosa. Conmigo pasó lo mismo. Al mirarme en el espejo vi la vida en mi rostro antes tan abatido. Sonreía más. El vacío dejado por mi esposo ya no me dolía. 2 días después, Carlos volvió de la pesca. Llegué. Uf, estoy muerto. No pesqué nada. Entró, tiró la bolsa de pesca de cualquier manera en el suelo, esparciendo un olor a pescado por la casa. ¿Volviste? ¿Vas a comer? No, ya comí. Estoy exhausto. No me molestes. Voy a dormir. Sin siquiera bañarse, se tiró en la cama de nuestro cuarto y empezó a roncar. Me quedé mirándolo. Antes sentiría mi pecho apretarse de rabia y frustración, pero extrañamente no sentí nada, solo pensé: parece cansado. En ese momento mi suegro me llamó desde la sala. Mi niña, las rosas en el jardín florecieron. Ven a ver. Dejé a mi esposo roncando en el cuarto y fui con él al patio. En el pequeño jardín que él cuidaba, rosas rojas deslumbraban. Cortó una y me la entregó. Hermosa como tú. Recibí la flor y sonreí, una sonrisa genuina, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Esa noche Carlos, como siempre, se dio la vuelta de espaldas a mí y roncaba fuerte. El sonido llenaba el cuarto, pero extrañamente ya no me sentía sola. Mirando la espalda de mi esposo dormido pensé: pues vive tu vida así. Ahora yo tengo un secreto que nunca sabrás. Aún no sé si esto es pecado o salvación, pero una cosa es segura: desde aquel día ya no lloro sola por la noche. El secreto entre mi suegro y yo y la sensación de estar viva que él me dio. A la mañana siguiente preparé el desayuno con más esmero de lo habitual. Carlos, como siempre, se quejó mientras comía. Vaya, ¿qué comida es esta hoy? ¿Perdiste el toque para la cocina? En lugar de responder, miré a mi suegro sentado frente a mí, y sonreí discretamente. Él me devolvió la sonrisa con una mirada cálida. Carlos no percibió la extraña conexión que fluía entre nosotros. Desde entonces, en los días en que mi esposo iba a pescar o llegaba tarde, mi suegro y yo a veces nos sentábamos en la sala, conversando hasta tarde, o simplemente tomados de la mano, sin ver pasar el tiempo. Así llenábamos el vacío del otro, manteniendo una paz peligrosa, una convivencia extraña. El esposo pasaba la noche en el lago y yo pasaba la noche en la sala con mi suegro. No sé hasta cuándo durará esta relación arriesgada. Quizás un día todo se descubra y termine en una tragedia. Pero al menos por ahora, no soy infeliz. Recuperé a la persona que había olvidado, y a mi lado tengo a la única persona que entiende mi soledad y me ve como un ser humano. El hecho de que sea el padre de mi esposo es el único detalle que desentona. ¿Será que la soledad de ser abandonado por una persona nos lleva a reconocer la soledad más profunda de otra? La línea entre lo que es pecado y lo que es salvación se desvaneció para estas dos almas, y mi corazón se apesadumbra al pensar en ello. Me gustaría saber con cuidado qué opinan de este secreto arriesgado y de esta paz peligrosa.
Por favor, dejen sus comentarios con palabras de consuelo y apoyo para la persona que compartió esta historia. Espero que ustedes también escuchen la próxima historia con atención. Suscríbanse, dejen su me gusta y activen las notificaciones para darnos una gran fuerza. Gracias.